¿Qué onda, mis viajeros del alma? Pónganse cómodos, porque hoy les traigo un storytime que, neta, les va a tocar el corazón. Esta no es una historia de pirámides o playas paradisíacas, no. Esta es la historia de cómo la magia de nuestra gente, el apapacho mexicano, le cambió la vida a una persona que ya no creía en nada. Es la historia de por qué, entre todas las rutas del mundo, los sobrecargos gringos se pelean por venir a México. Y es que ella odiaba su trabajo, odiaba volar hasta que un vuelo a la Ciudad de México le demostró que el servicio no es un trabajo, es una forma de conectar, de dar amor. Así que prepárense, porque esta es la historia de Loen y el milagro mexicano. Entre los sobrecargos de Delta Airlines, en los pasillos grises y presurizados de los aeropuertos, corría un rumor, una leyenda susurrada entre turnos agotadores y cafés recalentados. Hablaban de un vuelo, uno solo, que parecía tocado por una varita mágica. Llevo 20 años en esta chamba, decía una veterana con la mirada perdida en el recuerdo, y te juro por mi vida que no he visto nada igual en ningún otro lugar del mundo. Siempre era la misma historia, el mismo anhelo. ¿Por qué a él sí le tocó? No manches, yo quería esa ruta. Hablaban con una mezcla de envidia y devoción de una línea aérea en particular, una cuyo simple nombre era capaz de encender una chispa en los ojos del tripulante más quemado. Ese día, en el enorme y caótico Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el LAX, se publicaban los nuevos horarios de vuelo. La sala de reuniones de Delta era un mar de uniformes azules y rostros cansados. La junta prometía ser tan monótona como siempre, hasta que una voz anunció la asignación para el vuelo DL-633 con destino a la Ciudad de México. De pronto, el aire de la habitación cambió por completo. Un veterano, a mi lado, susurró un "ca huevo", casi inaudible mientras apretaba el puño en un gesto de victoria discreta. Pero Loen, la novata, no entendía nada. Para ella, un vuelo a la capital mexicana era solo otra ruta internacional más. ¿Por qué tanta euforia? ¿Qué tenía de especial? En ese momento, no podía ni imaginarlo, pero estaba a punto de descubrir una verdad de la industria aérea, un secreto a voces que le cambiaría la perspectiva no solo de su trabajo, sino de la vida misma. El porqué de esa magia era una historia tan poderosa que sacudiría sus cimientos. Cuando la junta terminó, los pasillos se vaciaron. Todos se fueron con una sonrisa, hablando del vuelo premio, mientras Loen se quedó sentada, sola, perdida en sus pensamientos. Llevaba apenas un año en Delta. Desde niña, había soñado con los cielos, con conocer el mundo, con conectar con gente de todas las culturas y ofrecerles experiencias inolvidables. Con ese corazón puro y lleno de ideales había elegido esta profesión. Pero la realidad, como suele suceder, fue un golpe brutal. El jet lag constante, el agotamiento físico que calaba hasta los huesos y, sobre todo, las quejas a veces irracionales de los pasajeros, la habían alejado de ese mundo glamoroso que había imaginado. Su día a día era una lucha. Fue entonces cuando Donna, una sobrecargo con 15 años de experiencia y una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del mundo, se sentó a su lado. Ella era una de las afortunadas asignadas al vuelo a México. ¿Por qué todo el mundo se vuelve loco con el vuelo a la Ciudad de México?, preguntó Loen sin rodeos. La cara de Donna se transformó. Era una expresión compleja, como si le hubieran preguntado el secreto mejor guardado de la familia. Eres nueva, güey, dijo con una media sonrisa. Pero ya lo entenderás. Lauren insistió, y Donna, en lugar de responder, le preguntó por qué se había hecho sobrecargo. Lauren le contó sus sueños, sus ganas de ayudar, de conectar con la gente, pero también le confesó lo dura que era la realidad, lo desgastada que se sentía. Donna le escuchó con una paciencia infinita y luego, con una ternura casi maternal, le dijo, el vuelo a México es diferente, créeme. Lauren, impaciente, preguntó qué lo hacía diferente. Es difícil explicarlo con palabras, respondió Donna. Es algo que tienes que vivir, que sentir. El anhelo en los ojos de Loen debió conmoverla, porque finalmente le dio una pista. En ese vuelo, susurró, inclinándose un poco, algo pasa dentro de ti. Algo muy especial, algo que no tiene explicación. Neta.
Loan se quedó aún más confundida. Donna, viendo su cara, añadió, normalmente, necesitas más antigüedad para que te asignen esa ruta. Pero tú tienes buen corazón. Sé que algún día te tocará. Esa noche, en su pequeño departamento con vista a las luces de Los Ángeles, Loan buscó en Internet información sobre el vuelo a México. No encontró nada fuera de lo común. Era un vuelo internacional estándar. No había reseñas especiales, ni artículos que hablaran de su magia. Lo que Loan no sabía entonces era que el secreto de ese vuelo no se encontraba en datos ni en estadísticas. Era algo que vivía en el alma de su gente. Con la lejana esperanza de volar algún día a ese lugar misterioso, Loan continuó con su rutina, una rutina que seguía siendo implacablemente dura. La gota que derramó el vaso fue un vuelo doméstico unos días antes, uno que casi la hace renunciar. El cielo estaba gris y plomizo desde la mañana, y esa misma atmósfera pesada parecía haberse colado en la cabina. Loan, forzando su mejor sonrisa, se preparaba para recibir a los pasajeros. Buenos días, bienvenido a bordo. Pero ese día, las respuestas eran miradas frías, gestos de fastidio. La gente se impacientaba por guardar el equipaje, ignorando por completo su saludo. El primer problema serio surgió 30 minutos después del despegue. Loan empujaba el carrito de bebidas por el pasillo, pero un grupo de pasajeros bloqueaba el camino, charlando a gritos como si estuvieran en un bar. Disculpen, ¿me permiten pasar?, pidió amablemente. Apenas la miraron y siguieron con su plática. El pasillo era un caos, un tianguis a 30.000 pies de altura. Se sentía invisible. Tuvo que retroceder y, al hacerlo, rozó accidentalmente el codo de un hombre. ¿No te fijas o qué?, le espetó él con una voz que le heló la sangre. A partir de ahí, fue una cascada de quejas. Oye, ¿no puedes callar a esa gente? Estoy tratando de trabajar, le reclamó un hombre en traje. ¿Puedes decirle a la persona de atrás que quite sus pies de mi reposabrazos? Pagué por este asiento, exigió una mujer. Las quejas llegaban de todas partes, como un enjambre de avispas. Loan hacía lo que podía, pero nada calmaba los ánimos. Lo que más le dolió fue el comentario de un señor mayor. Su profesionalismo deja mucho que desear. ¿No se supone que la industria del servicio se trata de ser más considerado? Loan tragó saliva, luchando contra las lágrimas que le quemaban los ojos. El resto del vuelo transcurrió bajo una nube de energía negativa. Al aterrizar, casi nadie le dio las gracias. En la sala de descanso, se sentó sola, sintiendo un vacío inmenso. Donna se acercó, preocupada. ¿Estás bien? No te tomes lo de hoy a pecho. No fue tu culpa. Pero quizás si lo hubiera manejado mejor tal vez no sirvo para esto, sollozó Loan. Claro que no. Eres buena y trabajadora. A veces la gente es así, sin razón. Así es esta chamba, la consoló Donna. La amabilidad de su colega finalmente rompió el dique, y Loan lloró desconsoladamente. Esa noche, mirando la ciudad desde su ventana, recordó los días en que soñaba con ser sobrecargo, el entrenamiento riguroso, la ilusión. ¿Por qué se había vuelto todo tan doloroso? Solo quería hacer felices a los pasajeros, ofrecer un buen servicio. ¿Por qué se sentía tan vacía y desilusionada? Fue entonces cuando recordó las palabras de Donna sobre México: algo pasa dentro de ti. Algo muy especial. La amarga experiencia de ese día y la vaga promesa de un vuelo mágico crearon un extraño contraste en su mente. Estaba a punto de cumplir su primer año, un año de experiencias brutales que, aunque la habían hecho más fuerte, también habían erosionado su confianza. Venga, Loan, tú puedes. A la mañana siguiente, se ajustaba el uniforme frente al espejo cuando Donna se le acercó con un documento en la mano. Eran las asignaciones. En la parte superior, vio dos letras que le aceleraron el corazón: MEX. Ciudad de México. Era su primera vez. ¿Algún consejo?, le preguntó, nerviosa. Donna sonrió enigmáticamente. Ninguno en especial. Solo vívelo. Te va a sorprender,
Y para bien. Una sorpresa buena, pensó Lauren. ¿Qué podía ser? Después de tantos vuelos infernales, no podía imaginar una sorpresa agradable. ¿Serían los pasajeros más exigentes que en otras rutas internacionales? ¿Era por eso que sus colegas no querían darle detalles, para no asustarla? Pero entonces, ¿de dónde venía esa alegría, esa emoción casi infantil cuando anunciaron el vuelo? En ese momento, Loan no sabía que en unas pocas horas, su visión del mundo estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Iba a entender por fin la sonrisa cómplice de Donna y el porqué de la leyenda del vuelo mágico. Junto con el resto de la tripulación, caminó hacia la puerta de embarque. Era un vuelo largo desde Los Ángeles hasta la capital mexicana. Va a ser un día largo, se dijo, mientras se posicionaba en la entrada del avión con su sonrisa de manual. Los pasajeros comenzaron a abordar. Eran familias, parejas, grupos de amigos, muchos de ellos mexicanos. La rutina era la misma, pero cuando el servicio comenzó después del despegue, Loan empezó a notar que algo, efectivamente, era diferente. Era la hora de la comida. Le entregó la charola a un señor mayor, de bigote canoso y ojos amables. Fue una interacción normal, hasta que el señor terminó de comer. Con una calma pasmosa, apiló los contenedores vacíos, limpió la charola con una servilleta y la dejó impecable. Lauren no podía creer lo que veía. Un pasajero limpiando su propio desorden. Miró a su alrededor y, para su asombro, vio a muchos otros pasajeros haciendo exactamente lo mismo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Se sintió completamente desorientada. Nunca, en cientos de vuelos, había presenciado algo así. Poco después, un joven le entregó su vaso vacío. Pero no se lo dio de cualquier manera, lo sostuvo con ambas manos, con un respeto que la dejó helada. Lo trataba como si le estuviera entregando un objeto precioso. A mitad del vuelo, fue a revisar los baños, preparándose para el desastre habitual. Pero su sorpresa fue aún mayor. El baño estaba impecable. No manches. ¿Cómo es posible?, pensó. No había ni una gota de agua en el lavabo. El papel estaba perfectamente tirado en el bote. Parecía que lo acababan de limpiar. En los vuelos largos, mantener los baños limpios era una de sus tareas más ingratas. Pero los baños que usaban los pasajeros mexicanos apenas necesitaban atención. Unos minutos después, mientras se acercaba de nuevo a los sanitarios, una señora mayor salió, le sonrió y le dijo: «Muchas gracias por mantener todo tan limpiecito, mija». Que le dieran las gracias por limpiar un baño era algo que simplemente no cabía en su cabeza. Ya casi al final del vuelo, mientras recorría los pasillos, notó que muchos pasajeros doblaban sus propias mantas y ordenaban su espacio. Un hombre, al verla, asintió con la cabeza y le dijo con una voz cálida: «Buen trabajo, señorita. Que descanse». Lauren se quedó petrificada. Pasajeros que limpiaban lo que usaban, que le daban las gracias por su trabajo y se preocupaban por ella. Era una experiencia completamente nueva. De vuelta en el área de tripulación, Donna se le acercó sigilosamente. «¿Qué tal? ¿Ya te diste cuenta?» Esto es normal», balbuceó Lauren. «En el vuelo a México, sí. Y esto es solo el comienzo, vas a ver». Lauren miró por la ventana. Entre las nubes, vio una mancha verde que era la tierra de México. Una sensación extraña, un calor que nunca había sentido en ningún otro vuelo, la invadió. Sentía la calidez de los pasajeros, su gratitud, y eso estaba derritiendo poco a poco el hielo que se había formado en su corazón. El avión aterrizó suavemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y entonces ocurrió algo que la dejó en shock. En el instante en que las ruedas tocaron la pista, toda la cabina estalló en un aplauso espontáneo y estruendoso. La gente aplaudía y vitoreaba. Loan miró a Donna, confundida, pero su colega solo le guiñó un ojo. Era una celebración, una explosión de alegría colectiva por haber llegado a casa sanos y salvos. Comenzó el desembarque. Loan, como siempre, se despidió de los pasajeros en la puerta, pero esta vez fue diferente. Recibió sonrisas genuinas,
gracias, bonita, hasta luego, corazón. Cuando el último pasajero bajó, la tripulación comenzó a preparar la cabina para el regreso. Al revisar los asientos, Loan notó algo increíble. Apenas había basura. ¿Alguna vez había estado tan limpio?, se preguntó. Normalmente, después de un vuelo largo, la cabina era un campo de batalla, basura en los bolsillos de los asientos, restos de comida en el suelo. Pero este avión no. Estaba casi como si ya lo hubieran limpiado. Increíble, ¿verdad?, dijo Donna, apareciendo a su lado. Los vuelos a México siempre son así. Pero la sorpresa no ha terminado. Salieron a la terminal. Mientras esperaban en la fila de migración para tripulaciones, Loan echó un vistazo a la zona de pasajeros. La imagen la cautivó. La fila era larga, pero perfectamente ordenada. En otros aeropuertos del mundo, las filas eran un caos, gente intentando colarse, un desorden total. Pero aquí no. Todos esperaban en silencio, con paciencia. Nadie rompía la formación. Ya dentro de la terminal, la calidez del aire mexicano la abrazó. Un taxista, un señor robusto y sonriente con un bigote imponente, bajó de su coche para abrirle la puerta. «Pásele, güerita». «Bienvenida a México», le dijo con una alegría contagiosa. Guardó su maleta en la cajuela con un cuidado exquisito, como si transportara una obra de arte. Dentro del taxi, la sorpresa continuó. Los asientos estaban cubiertos con fundas tejidas a mano y en el tablero había un pequeño altar con una virgen y flores de plástico. El coche arrancó y el estéreo explotó con una cumbia que hacía imposible no mover los pies. El señor, que se presentó como Don Pancho, conducía con una pericia increíble por el caótico tráfico de la ciudad, sin un solo frenazo brusco. «¿Es su primera vez en México, jefa?», preguntó, mirándola por el retrovisor. «Sí, la primera», respondió Loan. «No, pues qué chido». «Mire, a su derecha, ese es el ángel de la independencia». «Una chulada, ¿a poco no?». Don Pancho se convirtió en su guía turístico personal, narrando la historia de cada monumento con un orgullo que se le salía por los poros. Antes de llegar al hotel, paró un segundo y sacó una bolsa de papel. «Tenga, para el camino», le dijo, ofreciéndole un dulce de tamarindo. «Un pedacito de nuestro México». Al llegar al hotel, Don Pancho volvió a bajar para abrirle la puerta y sacar su equipaje. «Muchas gracias, de verdad», dijo Loan, conmovida. «No hay de qué, patrona». «Que disfrute mucho mi ciudad. Aquí tiene su casa». Hizo una pequeña reverencia y se fue, dejando a Loan parada en la acera, sin palabras. «Esto es un sueño», pensó. En la recepción del hotel, una joven llamada Sofía la recibió no como a una cliente, sino como a una amiga que vuelve a casa. «Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. El viaje estuvo muy pesado, ¿verdad? Pasa, pasa». En su habitación, la magia continuó. Sobre la cama, en lugar de un chocolate, había un plato con fruta fresca, mango, papaya, jícama y un sobrecito de chile en polvo. Al lado, una pequeña nota escrita a mano: «Loan, esperamos que tu estancia en México te llene el corazón de alegría. Tu familia del hotel». Asomada a la ventana, viendo el mar de luces de la Ciudad de México, Loan repasó su día. La amabilidad de los pasajeros, la alegría del aplauso, el orgullo de Don Pancho, la bienvenida de Sofía. Todo era increíblemente cálido, detallado, humano. «¿Por qué la gente de este país es así?», se preguntó. Apenas terminaba su primer día en México, y sentía el alma llena, recargada. Durante sus 3 días de estancia, esa sensación no hizo más que crecer. Encontró esa calidez en todas partes, en la sonrisa de los empleados del hotel, en las palabras amables del mesero en un restaurante que le recomendó los mejores tacos al pastor, en el trato respetuoso de la cajera del supermercado. Cada gesto, cada palabra, estaba cargado de una sinceridad abrumadora. No lo hacían por obligación, no era parte de un guión. Les nacía del corazón. Comprendió que el comportamiento de los pasajeros en el avión venía de ese mismo lugar.
el día de regreso llegó demasiado pronto. De vuelta en el aeropuerto, esperando en la puerta de embarque, Loan sentía una mezcla de tristeza y gratitud. Cuando los pasajeros mexicanos comenzaron a abordar el vuelo de regreso, los observó con una nueva perspectiva. Gracias, con permiso, decían las mismas frases que 3 días antes, pero ahora Loan podía sentir la calidez detrás de ellas. Durante el servicio, se descubrió a sí misma actuando diferente. ¿Qué le gustaría tomar? Era la misma pregunta de siempre, pero esta vez, la hacía mirando a los ojos a cada pasajero, con un interés genuino. La experiencia en México había transformado su propia manera de servir. Tuvo la oportunidad de charlar con una pasajera. ¿Y qué le pareció México?, le preguntó la señora. Fue increíble, respondió Loan. Todos fueron tan amables, tan cálidos. Me voy con el corazón lleno. Qué bueno, dijo la mujer con una sonrisa radiante. Nos da mucho gusto que te haya gustado nuestro país. Loan tuvo que hacer un esfuerzo para no llorar. Sintió un profundo deseo de atesorar y compartir esa misma calidez. El avión aterrizó en Los Ángeles. Era su aeropuerto, su casa, pero esta vez se sentía diferente. Mientras esperaba en la fila de migración, observó a su alrededor, gente hablando a gritos, empujones, impaciencia. 3 días antes, esa era su normalidad. Ah, claro, pensó. Así es aquí. En la cafetería del aeropuerto, el empleado preparó su café con una eficiencia robótica, deslizando la taza por el mostrador sin mirarla. No estaba mal, era eficiente. Carol Loan recordó el cuidado, el ritual casi sagrado con el que le habían servido un simple café en México. En el camino a casa, mirando las calles familiares de Los Ángeles, se dio cuenta de que veía su propio mundo con otros ojos. Al día siguiente, se encontró con una colega. ¿Qué tal México?, le preguntó. Mucho mejor de lo que jamás imaginé. ¿Qué fue lo que más te impresionó? La calidez de la gente, respondió Loan sin dudar. Su amabilidad, su alegría. Es algo que les sale del alma. Wow, ¿neta es tan diferente? Sí. Y gracias a esa diferencia, aprendí muchísimo. Mientras contaba su experiencia, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. En su siguiente vuelo, uno doméstico, aplicó lo aprendido. En lugar de preguntar mecánicamente algo de beber, establecía contacto visual, sonreía de verdad. Recordando la calidez mexicana, manejó cada interacción con un cuidado renovado. Durante el vuelo, una madre luchaba por calmar a su bebé que no paraba de llorar. La antigua Loan quizá lo habría ignorado, pensando gajes del oficio. Pero la nueva Loan se acercó. ¿Le molesta si lo cargo un momento? A veces funciona. La mujer, al borde del colapso, le entregó al bebé con una mirada de alivio infinito. Gracias, de verdad, muchas gracias. El apapacho que había visto en México se manifestaba ahora en sus propias acciones. Semanas después, el cambio en Loan era evidente. Sus compañeros decían que su sonrisa era más genuina, y los pasajeros le daban las gracias con más frecuencia. Un día, hablando por teléfono con su madre, ésta le dijo: últimamente te escucho muy contenta, hija. Tu voz suena más tranquila. Es que aprendí algo muy importante en México, mamá, respondió Loan. Aprendí sobre la belleza de la conexión humana, de la alegría de dar. Se dio cuenta de que lo que México le había enseñado no era una técnica de servicio, sino algo mucho más profundo, un recordatorio de la humanidad que a menudo olvidamos en la prisa del día a día. Y al integrar esa calidez en su vida, no solo ella se sentía más feliz, sino que el mundo a su alrededor también parecía un poco más brillante. Esos 3 días me cambiaron, mamá. Y siento que seguirán cambiándome para siempre. Aquel viaje a México provocó una transformación pequeña pero definitiva en la vida de Loan. No fue una decisión dramática, sino un cambio sutil en su manera de ver y vivir el día a día. Empezó a valorar la conexión por encima de la eficiencia, la calidez por encima del protocolo. Y sintió, con una certeza absoluta, que si todos hiciéramos lo mismo, el mundo, poco a poco,
se convertiría en un lugar mucho más hermoso. Porque a veces, el encuentro con otra cultura nos regala una nueva forma de mirar. Y al aplicar esa nueva mirada a nuestra propia vida, descubrimos que podemos ser más plenos, más felices, más humanos. Y esa, mis viajeros, esa es la magia de México. No está en sus ruinas ni en sus playas. Está en el corazón de su gente. Así que cuéntenme ustedes, ¿han vivido una experiencia así? ¿Un viaje que les haya cambiado la perspectiva? Los leo en los comentarios.